a quien le amputaron una pierna equivocada, ya vamos a hablar de eso también. Se empieza a imponer el tema, ¿no? Como se le dice mala praxis, en realidad ya vamos a ver cuáles son los términos correctos, pero que de esa forma se conocen, y comienzan a generar incluso también un poco de pánico, sobre todo cuando se conoce que 2 o 3 veces sucedió lo mismo en la misma institución médica o con el mismo profesional y demás. Pero nosotros queremos que este programa no solo sea un repaso de cuáles son todos esos casos terribles y lamentables que suceden y que han sucedido, ya les digo, también en la provincia y en la ciudad, sino también entender la mala praxis en el contexto actual social, socioeconómico y de las instituciones, el contexto actual de las instituciones mismas. Es un tema complejo, hay que entenderlo de muchos lados. Yo no sé si es que están creciendo los casos, que por lo que estuve leyendo sí hay cada vez más casos. Hoy yo estaba en la peluquería para venir acá arreglada y todas o conocían o les había pasado algo. A mí me pasó algo parecido cuando empecé a hablar del tema, ¿no? Yo estuve charlando con un médico de muchos años de experiencia, trayectoria, está en lo privado, en lo público, y me dice que no es que pasan más cosas, sino que gracias a que es más accesible el conocimiento, digamos, 30 años atrás un médico era alguien que estaba en un pedestal altísimo y que lo que decía era más creíble que hasta lo que decían las tablas de la ley. Hoy se discute, se conversa, hay información en Google, hay más difusión y hay, digamos, más propensión a discutir. ¿Vos decís que el rol del médico no es el mismo hoy que el de Yo creo que ha cambiado el rol y bueno, y después cuestiones, en principio no habría tanta diferencia, pero sí los médicos hoy están sometidos a mucho más presiones para tener más o menos el mismo estándar de vida. Y en esta acelere a veces se pierden de vista chequeos. Además, no sé, Lalo, si hay más estadísticas o no sobre judicialización de estos casos de mala praxis, pero si uno habla con los médicos, hasta médicos jóvenes, te dicen, nos tocó en un caso propio, en carne propia, siendo residente, de tener denuncias por mala praxis, médicos de acá, de la ciudad de Paraná, en el Hospital San Roque, San Martín. Y eso ya es preocupante, porque de entrada para ejercer su ejercicio profesional tienen que tener un seguro que los cubra en esos casos, y a la mayoría les sucede. No es que yo también consulté varios profesionales y me decían, me pasó. Y profesionales jóvenes me decían, me pasó 2 veces. Ya tuve que ir 2 veces a tribunales por casos menores en los que al final no pasó nada, pero sucede. Hablamos de una profesión que es muy delicada y que hablamos de la vida y de la salud. Digamos, hay ejercicios profesionales errados en diferentes disciplinas. Nosotros nos equivocamos, pedimos perdón al aire y ya está. No pasa nada. Pero hay otra cuestión que tiene que ver también con el sistema de salud, cómo está funcionando, tiene que ver con las condiciones en que se trabaja, la formación profesional, todas cuestiones que dan a casos que son resonantes y otros que no son resonantes y que en la salud puedes tener casos cotidianos. Es una situación que golpea de plano, también los médicos forman parte de esta sociedad, tienen que trabajar más horas, trabajar en la parte pública y privada para tener un sustento diario. ¿Cómo los afecta? Hay una acumulación de horas. Ahora déjenme presentar el informe, porque de esto vamos a hablar también. Queremos entender cuál es el contexto hoy de los médicos también. ¿Cuáles son las responsabilidades? Por supuesto, no queremos, porque también hay familias afectadas, no queremos evadir ese tema, sino tratar de entenderlo desde distintos lugares sin por supuesto generar pánico, porque no es la intención. Pero también, y para esto necesitamos conocer la experiencia de todos ustedes. Acá lo estamos diciendo, cada vez que uno habla con alguien sobre este tema, resulta que te encontrás con que a veces esa persona que conoces hace mucho nunca te contó, pero también tuvo un caso o un familiar cercano de mala praxis. Contanos tus casos. Mala praxis, el error menos deseado, mirá. Mala praxis es un término médico que hace referencia a una práctica errada sobre un paciente, es decir, un error. Pero justo ahí, inmediatamente, también aparecen otros términos o conceptos en forma de pregunta para tratar de enmarcarlas. Negligencia, impericia, desconocimiento, error humano. Este último es, tal vez, uno de los conceptos claves a los que más acude para analizar una situación de mala práctica médica. ¿Cuál es el margen de error, no científico sino humano, que un médico puede cometer? La historia de la mala praxis en el mundo es casi tan antigua como la medicina misma. Pero, ¿se puede notar? El informe proponía una pregunta que decía, mala praxis, ¿errar es humano? Digamos, ¿cuánto entendemos también de la humanidad del médico, ¿no? Por supuesto, como decía Mariano, nosotros siempre fue al menos palabra santa,
Y la confianza es, en la mayoría de las veces, no sé si hoy están así, lo podríamos discutir, ciega, o al menos era, con el médico. Hay que partir de que son errores involuntarios. Ningún médico, creo, y pongo las manos en el fuego, pero la mayoría tiene intenciones de matar a una persona. No, claro, no. Ahí es donde empieza un poco el malestar de los familiares del paciente que pierde la vida. No siempre es matar igual la mala praxis. No, obviamente, claro. donde hay una intencionalidad. Eso pero no, si bien también pero a veces hay desidia o a veces hay, ¿entendés? Que les cuento una charla con un primo médico. Muchos años atrás le digo, che, mirá qué fantástica esa serie House, que habla acerca de la cuestión médica y cómo investigan. Dicen, sí, Hollywood. Dice, en la práctica vos no tenés $2,5 millones disponibles como para hacerle 27 análisis a cada paciente que te entra, y tampoco tendrías el tiempo para lograr todas las aprobaciones. Claro. A ver, minuto, vamos a presentar a los invitados de poco. Jorge Boñat, gracias por venir. Abogado, y digamos, ¿cuál es la situación cuando estos... ¿De qué manera están amparados, por un lado, los médicos ante las situaciones de mala praxis y por el otro lado, las familias? Hay estadísticas, ya vamos a hablar de eso, de cuáles son el porcentaje de causas que tienen un curso, ¿no? Y digamos, en el fuero civil sobre todo, y en el penal usted nos va a explicar bien, pero se cree que es más de lo que uno piensa en realidad la cantidad de porcentajes. Casi el 70 o el 80% de los médicos atraviesan por esto. El porcentaje no lo sé, realmente no tengo estadísticas. Sí. Yo disiento con lo que han dicho de que ahora hay más casos. A ver. Yo creo que se ventilan más casos. Yo al contrario de eso, creo que los profesionales médicos ya hace un tiempo, 10 años atrás, han extremado bastante las medidas. Eso se nota, por ejemplo, al momento de ingresar a un nosocomio que se lo somete a una persona al consentimiento informado, se le explica lo que se le va a hacer. Lo que sucede es que en determinadas situaciones ocurren, digamos, desavenencias en la intervención o en el consejo, y eso genera una hipotética responsabilidad. Y digo hipotética porque es difícil probar la responsabilidad del médico, porque el médico tiene una obligación, no tiene una obligación de resultado, sino que tiene una obligación de medios, es decir, de aplicar toda su sabiduría y todo su saber y hacer lo mejor posible para que el paciente reciba la mejor atención. Pero no se compromete con un resultado. Es importante esto que está diciendo, el médico no se compromete con un resultado, porque en realidad, dicho así, cuando uno lo piensa, por ejemplo, en el marco de una operación, que antes te digan, mirá, no me comprometo con el resultado, es medio, pero en la práctica es cierto, es así. Es que es así legalmente. El médico, ni el profesional, ni el abogado no se comprometen con resultados, sino que se comprometen con... antes de una intervención. Bueno, pero eso las personas lo saben. Y toda intervención quirúrgica... de que no sea con un resultado Está bien, positivo. Javier, esas son circunstancias particulares. Lo que es importante destacar acá, que creo que cuando sucede un acontecimiento, son situaciones mínimas, porque tendríamos que tener en cuenta la cantidad de intervenciones que se hacen y cuál sale a la luz. Y toda operación o toda intervención médica tiene un riesgo propio. Claro, no, eso seguro. Perdón, Enrique Martínez, gracias por venir. Goñat decía recién, ocurren desavenencias. Digamos, ¿cómo se pueden definir, ¿no? Y cómo puede la justicia determinar si es una desaveniencia o si es una responsabilidad por negligencia, por impericia, digamos? Yo tengo una perspectiva de que en el acto médico el facultativo puede incurrir en un incumplimiento de los deberes de cuidado. Esto es la culpa. Acá no estamos hablando de algo intencional, sino estaríamos hablando de un homicidio simple, unas lesiones simples. Creo que volvemos a los conceptos de imprudencia, de negligencia, fundamentalmente de impericia en el conocimiento del arte, de la profesión, pero fundamentalmente la ciencia médica establece un protocolo que se llama la Lex Artis, que es muy variable, que está en base al conocimiento científico de ese momento y la experiencia de los médicos, que tiene mucha relación con el progreso de la ciencia. La ciencia médica va avanzando día a día. La técnica, la tecnología aplicada a la medicina va variando día a día. Y bueno, y hay una serie de pasos, de procedimientos que todo médico debe cumplir. Si se aparta porque es una persona temeraria, arriesgada, si no cumple porque no le interesa, porque lo que se puede prever como un daño
no le interesa o porque carece del conocimiento, sí, para el caso concreto o en general una mala formación, eso es culpa, eso es una actividad culposa y debe ser sometida al análisis, a la valoración de la justicia. Pero, que es el único lugar donde los ciudadanos tenemos para ir a quejarnos. Carlos Ramos, contador, gracias por venir, el director del Hospital de la Baxada, de la ciudad de Paraná. ¿Qué demanda tiene hoy la Baxada como hospital público? Bueno, hoy el Hospital de la Baxada ha crecido muchísimo. Sí. Sabemos que está funcionando la parte ambulatoria, que hoy está atendiendo entre 11.000 y 12.000 pacientes por mes. Sí. En estos primeros 6 meses hemos atendido más de 72.000 personas. Sí. En estos primeros meses, con un sistema de un hospital público, que es un hospital público, con una forma de gestión al menos distinta, innovadora, en términos de ser administrado por una sociedad del Estado, que le ha permitido cumplir con determinadas características y que hoy, bueno, hoy llegue, estamos hablando de 11.000, 12.000 personas, es lo que atiende el sector ambulatorio del Hospital San Martín o del San Roque. Sí. No podemos comparar la complejidad porque estamos hablando de que todavía falta la parte de internación. Pero actualmente no está funcionando la parte de internación. No, actualmente solamente está funcionando la parte ambulatoria, todo lo que es diagnóstico por imagen, todo lo que es rehabilitación y casi todas las especialidades, recordando que este hospital es un hospital de niños y adultos. Claro, claro. Por lo cual se atienden los dos tipos de pacientes. ¿Sabe por qué le pregunto la demanda? Porque muchas veces se dice que la demanda es uno de los factores fundamentales, sobre todo la sobredemanda en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas, que hace que los médicos no puedan dedicarle, que mucho se habla de eso también, ¿no? De hoy la mercantilización y cómo muchas veces los pacientes hoy, al menos es la queja que se escucha cuando uno habla todo el tiempo, somos tratados más como clientes, algo rápido a despachar que como un paciente. Pero cuando se escuchan los argumentos médicos, se habla de esta cuestión, digamos, que están sobrepasados y que no tendrían una manera práctica realmente de poder... Hay una gravedad en la atención del Hospital de la Baxada o el San Martín o el San Roque para niños, te dan turnos para un tiempo bastante prolongado. Y no es porque haya tal vez escasez de médicos, es mucha la demanda y hay médicos muy profesionales que tienen una consulta de varios minutos, no están 5 o 10 minutos. Es muy interesante porque al principio de este gobierno planteó el tema de la eficientización del PAMI, que tiene la mayor cantidad de adultos mayores de Argentina, y lo realizó a través de aumentar la cantidad de pacientes que dejan a cargo de cada médico de cabecera. Trabajan con el sistema de médico de cabecera, que es muy bueno porque el médico va conociendo la historia de cada uno de sus pacientes. Pero claro, resulta que les aumentaban la cantidad de pacientes y entonces reducían el tiempo disponible que tenía cada médico. Se transforman en un número en vez de un paciente. Es una cuestión temporal. Ese es un problema también del otro sistema que quiso implementar, que era la CUS, Cobertura Universal de Salud, que era, de alguna manera, privatizar la salud pública. A ver, entonces, en vez de invertir en la prevención y en el tema de que los médicos puedan escuchar a sus pacientes, los médicos iban a cobrar por cada consulta. A ver, hagamos una pausa ahí para que también Carlos, que está sintiendo lo que vos decís, nos pueda ampliar exactamente de qué era la CUS. Pero Pedro Fontaneto, gracias por venir también. Por favor, ¿Hay más casos de los que uno cree en la mala praxis? ¿Solo conocemos un pequeño porcentaje a través de los medios? Mirá, yo creo que un poco pasa también por el avance de las tecnologías y la comunicación. Es decir, hoy nos enteramos de más casos porque también la gente se anima a contarlo. No es necesario que lo haga a través de un medio de comunicación, sino que a través de una red social se hacen denuncias públicas y muchas veces a raíz de eso los medios la toman, o a través de acudir a un abogado y que él realice la denuncia. Sí, particularmente a mí, la parte civil no puedo hablar tanto porque no es mi ámbito, pero en el rubro penal me ha tocado defender y acusar últimamente en varios casos de mala praxis, no solamente acá, sino en el interior de la provincia y en Buenos Aires. Y realmente uno se encuentra con muchos casos y sobre todo con diferentes. Y yo creo que ahí también un punto a analizar es el ámbito privado y el ámbito público. Es decir, no es lo mismo el respaldo tal vez que tiene un médico de guardia en un hospital público que el que tiene un médico de guardia en un sanatorio de alta gama. Me parece que por ahí se decía hablar de la calidad en la atención. Es decir, yo creo que nadie puede discutir la excelencia que ha tenido y algo que se ha reivindicado siempre, la salud pública, pero entiendo que hoy dejar un residente, como hablaba Sebastián recién, o un médico de guardia
tantas horas y con tantos pacientes para atender, me parece que lo pone hasta en una situación de desamparo y de muchísimo riesgo, digamos, al profesional. Sí, es cierto. Pedro, yo te quería hacer una pregunta. ¿Es difícil probar un caso de mala praxis? Uno tiene la idea de que los médicos se juntan y que nadie va a testificar o decir algo en contra del otro. Mirá, particularmente me tocó últimamente en un caso, fue conocido acá en Paraná, donde fue una causa que fue archivada ya por el 2014 en una muerte de una nena en el San Roque. Y esa causa fue archivada porque la pericia realizada, obviamente, por un profesional del mismo rubro, era insuficiente, era vacía de contenido y tenía 3, 4 fojas. Hicimos una apelación, fuimos a la Cámara y pudimos obtener una pericia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Buenos Aires, y era notoria la diferencia. Yo no estoy hablando de que la pericia era de mayor o menor calidad, pero realmente había sido abarcativa y tenía 60 fojas, un análisis mucho más técnico de varias probabilidades, y fue con lo que se llevó esa causa a juicio. Después el resultado es independiente, pero me parece que sí, hay una cierta cobertura, por así decirlo, pero en cierta medida lo hemos hablado con otro colega. Yo creo que cualquier colega trata de defender a otro, pero bueno, lamentablemente en esta situación de los médicos, y es prácticamente la queja de aquellas personas que son víctimas de este tipo de delitos, donde entienden que por poca participación de la justicia en la investigación y también por un poco de cobertura, por así decirlo, de parte de los médicos, nunca se termina de definir una verdad. De hecho, tenemos pocas causas conocidas con sentencias. A veces, ¿no? ¿Cómo? No, y aparte que se tratan casos de la vida y la muerte, o esta señora que le cortaron una pierna o la otra, eso es lógico, a ver, escandaloso, digamos, que le pase al médico. Corporativismo siempre hay en todas Ni las cansancio, profesiones. sí. No, Todas las profesiones tienen cierto nivel de corporativismo. Cuando se habló, por ejemplo, del caso Micaela y el fallo del juez Rossi polémico, cuando se lo llevó a Yuri, también se dijeron, los jueces se cubren entre jueces. Y ahí estábamos hablando de alguna decisión en el caso polémica, de Débora, pero que también en el caso de afectaba Débora la vida y la Pérez muerte. Volpi, la colega que falleció lamentablemente, ahí se ve cómo se están echando las culpas entre los propios profesionales. Uno se quiere salvar endosando la responsabilidad al otro que estuvo ahí. Aprovecho para decir que obviamente invitamos a profesionales médicos al programa de hoy. No han podido estar o algunos no se sentían o preparados para tocar el tema, pero han sido, por supuesto que han sido invitados muchos, pero no ha sucedido. Yo creo que es una consulta a los abogados. Por el tema de un médico, la parte civil, ¿tiene el Estado o la parte privada como un seguro para poder afrontar lo que tiene que ver un reclamo de resarcimiento económico? ¿Se llama seguro de mala praxis? ¿Se llama así? Sí, ahí existe. ¿Es permanente eso, doctor? Hay que contratarlo. Hay que contratarlo. Generalmente la mayoría de los médicos están cubiertos por una empresa que se llama Seguros Médicos, Sociedad Anónima. Sí. Estoy casi haciendo publicidad, pero es a nivel nacional, cubre a todos los médicos. ¿Es la única? ¿O es la más...? Es la más común. Perfecto. Pero también el médico se reasegura en otras empresas. Existe el seguro médico, es muy común en la práctica. A ver, Carlos, porque recién nos hacía mención Mariano del CUS y del sistema de salud. Pero Pedro hablaba de que no es lo mismo la situación de un médico de guardia en un hospital público que en un sanatorio o en una clínica privada. ¿Esto es así o podemos decir que hay hospitales públicos en donde las guardias funcionan y donde hay la cantidad de médicos necesarios por cantidad de pacientes? Sí, a ver, son dos temas distintos. Uno, lo que planteaba Mariano, que tiene que ver con la sobredemanda o que el sistema sanitario le carga al profesional una determinada práctica, que hoy lo que pasa con PAMI. Hoy, que nosotros lo sufrimos a diario. PAMI, como necesita ajustar sus números, la mejor forma de ajustarlo es decir, yo pago por cada paciente una X cantidad de plata. Por ejemplo, 50 pesos. Yo pago 50 pesos. Te agarro todos los que estamos acá, que somos 1000, yo te pago 50 pesos por los 1000. Si ninguno se enferma, vos salís ganando. Pero si alguno se enferma, vos lo tenés que atender con todas las prácticas. Y esto es una locura. Imagínate, por ejemplo, que hace un tiempito a los kinesiólogos se les pagaba 8 pesos por paciente. 8 pesos por mes por paciente. Entonces un kinesiólogo tenía que tener 1000 personas para cobrar 8000 pesos. ¿Te imaginas que un jubilado, que además tiene determinados problemas, que normalmente asiste un poco más al médico, tiene que... ¿Cómo generás que ese kinesiólogo no genere mala praxis, o no sé si mala praxis, pero no genere una mala atención hacia el paciente, por lo menos, producto de que la obra social lo que te hizo es ajustar y dar el número. Nosotros hoy,
En el hospital, la plata que paga PAMI alcanzaría para atender 1000 personas jubiladas. Y nosotros estamos atendiendo 3000. Porque somos el único hospital que está atendiendo mucho más de lo que correspondería. Es decir, nosotros trabajamos a pérdida que lo financia el gobierno provincial. Pero ese problema te genera que todo el tiempo, muchas veces el paciente llega con que su médico de cabecera no lo atendió, con que algún lugar no lo tuvo, porque el sistema de PAMI, digo que fue el primer tema que planteó Mariano, el sistema de PAMI te mete todo eso y te queda. Entonces quedan ahí. Si los médicos no agarran las cápitas, es muy posible que el paciente no tenga atención. Y si bien uno diría que hay que hacer, no lo agarro por 45, 50 pesos, o si lo agarro, entonces quedan ahí embretados. El tema es que queda embretado es un tipo de 70 años, 75 años, 80 años, que no puede andar paseando por tal todo. Cual. Eso te iba a decir. En realidad estamos hablando, uno como paciente obviamente no conoce ni tiene tampoco la obligación de conocer toda esta interna, pero es importantísimo darla a conocer así y explicarla de esta manera. Es que porque en el caso de los jubilados termina siendo el sistema público de salud el que termina resolviendo el tema, porque conocemos el cuento sistema público del provincial anciano en una ambulancia, ¿no? No hay camas, no hay camas, no hay camas, y resuelve los Y eso lleva a otro tema que no se trata acá, pero que ineludiblemente se toca, que los obliga a los profesionales a cobrar un tipo de arancel. Porque con 8 pesos no puede vivir un kinesiólogo. Hace un rato vos nos dijiste, tenemos una forma de administración un poco particular. No sé exactamente a qué te referías con el Hospital de la Baxada. Que en realidad el sistema de salud siempre se plantea cómo se mejora el sistema de salud. Y la verdad es que el sistema de salud actual, como está la normativa o como estaba hasta antes del hospital, es muy rígido. Es decir, no tenés flexibilidad de contrataciones por hora, tenías pocas herramientas. Entonces lo que nosotros decidimos fue a un hospital de estas características innovarlo con una administración que también sea innovadora, que pueda acompañar, porque hay profesionales médicos que no te van a venir a trabajar 8 horas por día, porque sus prácticas en el sector privado le son más rentables, porque no tiene tiempo, porque ya lo tiene cubierto y va a venir 4 o 5 horas y que el sector público a lo mejor lo necesita. Y esto es muy parecido al docente universitario. El docente universitario cobra por las horas que va a dar clases. Exactamente, no es que cobra fijo y después empieza a arreglar. Yo voy a ir, vos me pagás fijo, yo voy 3 horitas, yo voy 2 horitas, yo voy 2 días. Se cobra por hora en cada una de las cosas. Esa innovación nos permite a nosotros como sociedad del Estado, que es 100% pública, que es 100% de la provincia de Entre Ríos, tener algunas posibilidades de flexibilidad de herramientas que hacen que el hospital... Es una forma de contratación diferente, digamos. Ahora quiero que en un ratito nos cuentes cuál ha sido, digamos, cómo ha sido tomado por los médicos, ¿sí? Esta forma, e incluso por esta corporación médica de la que estamos hablando, porque realmente es novedoso y es llamativo. Hay mucha gente que elogia mucho la forma... Yo creo que incluso no está lo suficientemente difundido todavía el Hospital de la Baxada. No sé quiénes lo conocen o no. Bueno, yo me he atendido, tiene atención ambulatoria, no tiene internación, entonces termina siendo como un policlínico. Un centro de salud. Un centro de salud. Son las imágenes que estamos viendo detrás de Al no tener internación, creo que carece de un montón de servicios todavía. Esperemos que Entre Ríos, que hace 12 o 15 años no inaugura ningún hospital, pueda lograr con el Hospital de la Baxada, sin importar si es de PAMI, si es de la provincia, que finalmente la administración, lo cierto es que el servicio va a los entrerrianos, pueda finalmente concretar en un hospital propio. Hay que decir que vinieron 3 veces funcionarios nacionales, Regazzoni vino 3 días antes de ser desplazado, allá en el año 2017, y prometió terminararlo. Vinieron 2 veces más funcionarios lo debió terminar la administración anterior. La de Cristina Kirchner terminó. Pero llegó un 95% en 3 años. Y en 3 años y medio no se pudo completar. Pero el gobernador Bordet planteó en esta apertura de sesiones de este año, le reclamó al gobierno nacional, cédanlo, no lo quieren terminar, cédanselo a la provincia, nosotros lo vamos a poner en marcha. Volvamos a la medicina. A mí hay algo que me llama la atención, no tenemos ningún médico, capaz que alguien me pueda ayudar. Cuando uno se enferma y si puede no ir al hospital, va a una clínica privada, pero mucha gente también se va de Paraná. Se va a Rosario, se va a Buenos Aires. Y cuando vos podés y lo podés pagar, a mí eso es lo que me llama la atención. ¿Será que los médicos de acá no se actualizan? Ana, pero son muy buenos, acá son excelentes los médicos de Paraná. El nivel médico que tiene Paraná y que tiene la provincia de Entre Ríos es muy, muy bueno. Los profesionales que tenemos, a veces en algunos casos muy particulares, por ejemplo, tenés mucha más cantidad de casos. Vos imaginate, por ejemplo, que en Rosario tenés 1.200.000 habitantes, que es la misma población que toda la provincia de Entre Ríos. Entonces,
posiblemente una enfermedad que acá sea rara porque la ves en 10 pacientes en toda la provincia, ahí la ves toda en la misma ciudad y a lo mejor le permite tener un centro específico y en algunos casos te permite mejor. Pero la verdad y que... en cuanto a la asepsia... No, el nivel médico, y digo, en esto ya hace unos años que estoy sí, en la salud y no de por ahí. las operaciones, la gente mucha se va por eso, Mariana, sí. En algunos casos puede haber algún caso particular, pero en general el nivel médico, como nivel médico que tenemos en la provincia, que tenemos en Paraná, es un nivel muy formado, es un profesional que está a la búsqueda. En nuestro caso lo vemos a diario, sobre todo hay una generación adulta, grande, que se ha formado muy bien, que ha formado muchos servicios, que ha sido los pioneros, y hay una generación más joven que viene recontraformada, que sigue a formarse afuera y que sigue creciendo. Esto que está diciendo... pasado, el contador, y usted lo ha sabido porque ha estado a cargo de la gestión, es como que esto del interior que llega a Paraná, por casos que no se ha podido resolver, que hay exceso de derivación en el sistema público. Bueno, gente, es que en el interior mismo, en la mayoría de las localidades, la atención es muy deficiente. Los centros, no la atención, no quiero decir eso, pero los centros de salud, los hospitales carecen de muchísimas especialidades. Un parto, por ejemplo, pero claro, eran derivados al San Martín. Muchas veces no hay incubadoras. Muchas veces también por comodidad o por sobrecarga de los profesionales que están a cargo, que dicen, no, si tengo que venir a las 3 de la mañana por si pasa algo, lo derivo y me voy tranquilo. Pero esto que decía Carlos recién, de que la atención y los médicos en la ciudad de Paraná son muy buenos, yo creo que en la Argentina, históricamente, la Argentina también se ha destacado por tener una preparación de los profesionales de la medicina muy importante, universitaria. Y los mismos médicos de la parte pública son los que están en la parte privada. Por supuesto, son las mismas personas. Tienen mucha experiencia. Claro, pero digamos, ¿qué es lo que ha cambiado? Como Mariano abrió el programa también planteando un poco eso. No es, al menos nosotros no tenemos puestos o colocados en el mismo peldaño a los médicos. ¿No son los mismos los médicos o hubo otro tipo de avance que hizo que nosotros no los tengamos en el mismo lugar? Yo creo que es muy difícil ponerse a charlar con un médico y encontrar un médico que cuando te hable de su trabajo y sus pacientes no te hable con un profundo compromiso y una profunda sensibilidad por ese ser humano que es la persona objeto de su trabajo. Primero, los médicos son especiales, pero yo siempre, o en la inmensa mayoría de los casos, siento mucho respeto por lo que hacen y por el bienestar de la persona que están tratando. Dentro de la cuestión de medicina, entró a tallar una cosa que es el marketing y la venta de imagen. Entonces, no es lo mismo llegar a un centro médico y que te atiendan con un decorado, con unas comodidades en la sala de internación, lo que se llama directamente hotelería, que ir a un lugar, pero la presentación de la habitación no tiene nada que ver con la calidad de atención. Y acá voy a meter otra cosa. Hablé con 3 o 4 profesionales acerca de la mala praxis. Me dicen, mira, yo cuando trabajo en la parte privada, yo estoy solo. Recibo el análisis, atiendo al paciente mano a mano y cuando decido un tratamiento estoy solo. Pido sala, voy al tratamiento. En cambio, en la institución pública yo tengo un jefe de sección, tengo un jefe de departamento, tengo enfermeros con mucho entrenamiento, tengo algún pasante, tengo algún colega que por ahí está, me cruzo, y si yo soy un poquitito bicho, me dicen, che, ¿por qué no prestás a tal cosa o no le haces tal otra? Hay como más ojos mirando a cada paciente que, si sos inteligente, y pese a lo que decía, que es cierto que hay sobrecarga de horas de trabajo, acudís a eso. Hay menos riesgo que en una institución privada. Pero además, porque de eso estamos hablando. Ahora hay muchos mensajes de ustedes que vamos a leer y queremos saber, escríbanos cuál es la experiencia de ustedes cuando van a tener una atención médica en el día de hoy. Ahora vamos a hablar de cuál es la nuestra. Yo valoro muchísimo lo del San Martín y San Roque, que trabajan a cama caliente con la cantidad de lesionados que hay por accidentes de tránsito, con situaciones dramáticas por día. Entonces adquiere un entrenamiento, una experiencia que realmente es para destacar. Un poco quería hacer una devolución de lo que estaba diciendo ahí. Creo que no hay crítica respecto de la calidad de los profesionales. A mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo en tan pocos años, por ejemplo, tenemos un caso como el del San Roque de hace poco, de una nena que fue por lo menos 4 o 5 veces a la guardia y la mandaron de vuelta a la casa sin una atención debida, y la de Catalina de Gracia en Concepción del Uruguay de hace poco también, que fue en reiterada oportunidad y la devuelven. Yo no dudo de la calidad del profesional. Yo lo que digo es cuánto es el presupuesto que realmente está destinando el Estado a la salud pública para que un médico tenga que estar más de 8 o 12 horas, o un residente que con la poca experiencia que está teniendo tenga que sacrificar su buen honor y su praxis médica
estando tantas horas sin resguardo de nada. Es decir, un poco lo que decía Sebastián, al fin y al cabo la responsabilidad termina pesando, la penal, que a mi entender y desde mi punto de vista es mucho más grave que la responsabilidad civil. Porque ahora un médico que tiene una causa penal y que puede llegar a tener una condena por homicidio culposo, por lesiones culposas, esa mancha no se la saca más. Entonces, de última, el resarcimiento patrimonial en una causa civil es otra cosa. No, aparte yo supongo que habrá casos y médicos, no lo generalicemos. Habrá, por supuesto. En ese caso, como decís, la persona esa, yo no sé, si la mandó a la nena 3 o 4 veces era porque estaba cansado y no le daba bien con el diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de ese caso también en particular, porque tenemos una entrevista con la madre de la nena. Otra chica en Crespo, creo que lo leí. En Crespo, entonces vos decís, hay de todo. Según lo que dijo el juez, en la causa que terminó el doctor, ya después vamos a estar escuchando, por supuesto, con mayor profundidad a un familiar, fallaron los protocolos ahí. Es lo que dijo el juez que tomó la resolución de absolver al doctor Aldao. Claro. Bueno, es que cuando hablamos de los protocolos, en realidad estamos hablando del médico. Claro. Los protocolos, sino que... O del sistema, de normas. Del sistema en general. Normas de cadena de resoluciones, de solución de situaciones de emergencia. No del médico. No del bueno, del sistema. Bueno, a los protocolos los aplican personas. Pero los protocolos los arman los médicos. Pero no están existían. encargados Fue la queja del doctor que Canepa. no existía. Bueno, ahora lo tenemos acá, Pedro Fontaneto, también vamos a ahondar en eso. Vamos a escuchar algunos mensajes de ustedes, que hay muchísimos. Creo que no hay médicos como antes, nos dice Milena, es como que ahora no te dedican el tiempo que uno como paciente está necesitando. Hola, buenas noches. Si van a estudiar medicina, los doctores deben estar sabiendo que en su trabajo el margen de error debe ser 0. Son vidas, no son papeles, ni son medios de comunicación, nos dice Sergio. Hola, buenas noches. Errar no debería ser humano. Los médicos son profesionales de la ciencia que ellos mismos dicen y aseguran que es exacta. Entonces, ¿en qué quedamos? Creo que en estos casos las ganas de tener más de los que el tiempo les da es lo que los está arruinando. ¿O no les parece que es así? Hola, buenas noches. En nuestra ciudad hay excelentes médicos con prácticas que han logrado casi como un milagro salvarle la vida o mejorarle la calidad de vida a muchísima gente. ¿De eso no se habla? Creo que en muchos casos nos dejamos llevar por estas cosas que venden mucho, de donde detrás hay muchos abogados caranchos y nos olvidamos de destacar lo otro, nos dice Honorio. Hola, buenas noches. Creo que el médico de hoy está sobreexigido. Si, por ejemplo, tiene tiempo y capacidad y cabeza para atender 50 pacientes, es capaz de atender 150. Creo que mientras esto siga pasando, se va a ir desvirtuando todo y cada vez serán más y se van a repetir más los casos de malas prácticas médicas. Soy Inés. Hola, buenas noches. Trabajo en un hospital en el interior. No voy a dar nombres porque quiero resguardarme, pero sé que en muchos casos donde ha habido malas prácticas y donde han participado distintos actores dentro del sistema de salud, el hilo se ha cortado por lo más delgado, es decir, la culpa la termina teniendo un instrumentador o un enfermero. Por favor, ¿qué opinen de esto también los abogados? Hola, buenas noches. Quiero decir que mi experiencia en el Hospital de la Baxada ha sido siempre excelente. Tengo la posibilidad de ir a atenderme a una clínica privada, pero prefiero ir allí no solo por el equipamiento, por la comodidad, sino por la manera de atender que tienen los profesionales, todos, desde el que te da el turno hasta el que te saca sangre para hacerte el análisis. Felicitaciones, ojalá el hospital siga creciendo. Hola, buenas noches. Quiero saber para cuándo el Hospital de la Baxada va a funcionar como un verdadero hospital. Soy Alicia. Hola, buenas noches. Qué lástima que ningún médico haya aceptado ir a dar su opinión. Creo que es verdad, muchos están sobrepasados, pero creo también que hay muchos que creen saber más que los médicos. Y hay casos que han llegado a juicio y han terminado mal porque no se ha podido comprobar lo que alguien, con ayuda de un abogado, quiso hacer creer solamente para conseguir dinero. Bueno, son muchísimos los disparadores que están ofreciendo
los televidentes con esto. Por un lado... Me quedo con uno. Sí, con estos tiempos modernos, como decía Mariano y Ana, están tendiendo a desaparecer lo que se denominaba antes los médicos del pueblo. Por ejemplo, acá en Paraná era muy reconocido el doctor Fernando Pascual Gán, que atendía gratuitamente ahí en San Agustín y era dirigente de patronato y tenía una vida médica increíble. A él le importaba la atención antes que tal vez cobrar la consulta. Y que iban a tu casa, ahora no iban a tu casa. Eso se va eliminando. Un mensaje de un televidente decía, yo podría atenderme en un hospital, en una clínica privada o en un sanatorio y elijo hacerlo en la Baxada, porque bueno, fueron todos elogios, y el mensaje siguiente decía, ¿cuándo va a empezar a funcionar como un hospital de verdad? Etcétera. ¿Por qué hoy crees que, o al menos según palabras de este televidente, qué es lo que le faltaría, digamos, ¿no? A ver, al hospital de la Baxada hoy? El hospital hoy, todo lo que es la parte ambulatoria está funcionando a pleno y tenemos un sistema, no es que somos perfectos, tenemos un sistema de escucha, tenemos certificado de normas ISO de calidad en todo el hospital, tenemos un régimen de transparencia de todos los números del hospital, tenemos un régimen de transparencia de todas las atenciones, es decir, hay un sistema que se va poniendo y que hoy la gente, muchas veces, por ejemplo, en este año llevamos 862 reclamos, reclamos o sugerencias. Muchos son saludos, pero hay algunos que no son saludos, que son una crítica hacia que alguien lo atendió mal, hacia que él creyó o se sintió que podrían haberlo atendido mejor en estas características, o que le faltó tal cosa. Y nosotros somos recontra abiertos y nos ponemos contentos cuando alguien critica o cuando alguien plantea que algo no está bien hecho, porque es lo que nos va haciendo la mejora continua del hospital. Y eso es lo que hemos hecho desde el primer día. No es que somos perfectos, pero que somos muy abiertos a escuchar y a saber cuándo nos equivocamos para poder, a partir de eso, mejorarlo en los casos posibles y en donde no se puede, no se mejora. Y después la parte de internación es unas ganas, tenemos todo de que funcione, pero además hay una necesidad, más allá de entrar en lo político específico, de a quién le corresponde o no, hay una necesidad gigante. Yo recién les contaba, nosotros hoy tuvimos que trasladar 2 pacientes y tenés que esperar 2 o 3 horas y rogar que todos esos médicos, y ahí va también el compromiso del médico, vos tenés un paciente que llega a un consultorio ambulatorio y el médico le dice, señor, usted de acá no se va. Usted se queda acá y de acá se va a internar porque tiene algo complejo. Y eso lo vemos a diario. Los médicos empiezan a llamarse todos, uno a uno, a cada uno de los lugares, clínicas, sanatorios privados, públicos, para hacerle un lugar al paciente. ¿Cómo son las experiencias, no? Porque vos estás contando algo de que es otro mundo, si se lo tenemos que explicar, por ejemplo, a la mamá de la chica que estuvo en el San Roque y pedía que la atiendan y sin embargo lo que hacía. Ahora, otro de los mensajes, ya vamos a hablar porque tenemos la palabra de la madre de esta niña, ya han pasado 5 años de su fallecimiento. Un televidente hacía referencia a la industria de los juicios, caranchos, eso, digamos, las industrias. ¿Eso existe hoy? ¿Eso es así? ¿Hay casos, quiero decir? Mirá, la verdad que no conozco casos particulares. Del mío, por lo menos, por ejemplo, el caso de esta familia, yo lo hice por un compromiso personal y a costas de lo que se pueda regular en un juicio. El caso del San Roque. Jamás le hubiese cobrado algo a nadie y en todo caso, si va mal el juicio y no se da la razón, no ganaré dinero. Esto te lo puede decir la familia y está en la sentencia donde pedí la regulación de honorario. Claro. Pero que existe, debe existir. A ver, y en esto también hay que hacer un paréntesis. Hay médicos buenos y hay médicos malos y hay abogados buenos y hay abogados malos y no por eso hay que generalizar. Debe haber médicos, abogados carancho y la industria esa, pero tampoco me parece que hay que generalizar, como dijo un televidente, que atrás de cada uno de estos casos hay una familia, un abogado pretendiendo ganar plata. Claro. Por ahí Enrique, que estuvo al frente del Colegio de Abogados, trabajaron mucho este tema en la gestión de él, los abogados caranchos y cómo concientizar, no sé cómo es la palabra, pero para tratar de evitar esta situación. El tema de carancho se refiere a otra actividad. El abogado carancho es el que a través de funcionarios públicos accede a obtener una clientela perjudicándola en definitiva, porque hay toda una cadena de complicidad con algunos funcionarios, pero fundamentalmente eso lo vemos nosotros en los accidentes de tránsito. Claro. Bueno, por eso me llamó la atención. O en la justicia laboral también, doctor, con los accidentes, en los frigoríficos. Eso está fuera de la medicina. Yo creo que lo que tiene la preocupación la gente y los médicos, todo se va a definir en una pericia médica. La prueba de la mala praxis o no se define con otro médico que ha decidido ser perito en la justicia, que ha asumido deberes importantes, que no puede ejercer corporativamente esa función
que muchas veces la justicia trata de, si el caso ocurrió en Paraná, elegir médicos de la costa del Uruguay y a la inversa, o médicos legistas propios del Estado provincial, como pueden ser los médicos forenses o médicos de policía, y a través del análisis de la actuación de cada uno de los facultativos de los médicos, se sabe o no si cometió una negligencia, una imprudencia, una impericia. Y ahí se va a determinar si hay culpa o no. Yo estoy convencido... Yo lo que creo que es importante a los efectos de determinar el abogado carancho que nos toca a nosotros como profesionales, es en primer término que cuando sucede un hecho de esto, primero que el paciente o el perjudicado a la primera sugerencia no acceda, digamos, a una aventura judicial, hacer varias consultas. En segundo término, el que determina realmente, inclusive antes de iniciar una acción, es otro profesional. Porque un abogado, yo no creo que se anime a iniciar, me refiero a una acción civil, no una acción penal como el colega, una acción civil sin tener una apoyatura médica de otro profesional que le digan, acá en este procedimiento le erraron en esto, en esto, en esto y en esto. Porque si no, realmente se está avanzando en una aventura judicial. Entonces, realmente el abogado, ¿cuándo es carancho? Cuando sugiere, sin tener una certeza medianamente comprobada, con fundamento científico, de que le sugiera al cliente una aventura judicial o una acción judicial, quizá con la esperanza de recibir un emolumento posterior sin tener la seguridad necesaria. Eso pasa, digamos. Y convengamos que uno como no abogado y como simplemente paciente, en realidad muchas veces lo que haces, imagino hay mucha gente, dejarse aconsejar. No tenés muchas veces las herramientas para determinar si eso es así o no, no solo desde la ley, sino médicamente hablando incluso. Entonces, es un combo bastante... Hoy Ana lo mencionó. Cuando sucede un acontecimiento de estos, muchas veces no es responsabilidad médica, porque Ana mencionó, por ejemplo, falta de asepsia. Si hay falta de asepsia, yo creo que en la generalidad de los casos puede ser responsabilidad o del hospital, que sería del Estado, o de la clínica, porque los médicos alquilan muchas veces los lugares y se los alquila con determinadas condiciones. Entonces realmente no siempre tenemos que buscar la responsabilidad médica. Es una cadena también de responsabilidades, eso hay que entenderlo. Estamos hablando del fuero penal, del fuero civil, de cuáles son aquellas denuncias. Hay unas estadísticas que han ofrecido algunas obras sociales respecto de cuántos se supone que son los profesionales de la salud que alguna vez en su carrera médica han atravesado por algún tipo de demanda de este tipo. Los casos son muchos, son resonantes, son muchos, los conocemos, pero ¿hay más, hay menos? ¿Es lo que se conoce mediáticamente o es más común de lo que se piensa? Mirá este informe. Según informes estadísticos que manejan las obras sociales, entre el 70 y el 80% de los médicos y otros profesionales de la salud en nuestro país enfrentan en algún momento de su carrera una demanda civil o penal por mala praxis. Pero esas mismas estadísticas muestran que, de las denuncias en el fuero civil, solo prosperan con sentencias a favor o en contra entre un 20 y un 25%. El fuero civil persigue una indemnización económica por el daño sufrido, pero es el fuero penal el que puede imponer al médico un castigo con inhabilitación, multas o con prisión, lo que aseguran raramente ocurre. Entonces, la mala praxis es una situación más común de lo pensado en la vida de un médico y solo se conocen los casos más resonantes. Al hecho sucedido recientemente en Berazategui, donde la pierna amputada a una mujer fue la equivocada, se le puede sumar otro de fuerte impacto público, como el de la reconocida periodista Débora Pérez Volpi, entre tantos otros de menos o nula repercusión mediática. O, por ejemplo, los innumerables casos de cirugías estéticas mal realizadas, con sustancias prohibidas o de dudosa composición. Nuestra provincia no es la excepción en hechos de este tipo y la ciudad de Paraná tampoco. Por ejemplo, el caso de la joven elicense Karen Peralta, a quien en una clínica de la ciudad de Crespo le extirparon un riñón por error, tratando de operarla de un tumor en el pulmón. O el conocido caso en la capital entrerriana de decenas de pacientes de la tercera edad operados de cataratas, que terminaron en cegueras o graves infecciones por mal uso del material descartable en el Instituto Oftalmológico Castro Viejo. Todos hechos de mediática trascendencia y que terminaron en juicios. Pero, ¿qué curso se le da en la justicia a este tipo de denuncias? Y, por otra parte, la tan nombrada industria del juicio, ¿qué presencia tiene en el mundo de la medicina? ¿Cómo y con qué mecanismos opera?
Bueno, ahí en el informe se repasaban algunos casos. Algunos trascendidos, por supuesto, a nivel nacional, que no han ocurrido acá, otros que sí. En la provincia, en la ciudad se nombró el caso Decio, ¿lo recuerdan? Fue Sí. Un problema justamente de asepsia. Exacto. La clínica oftalmológica se llamaba Castro Viejo, y fueron muchos los casos de pacientes que terminaron con disminución. Entre 8 y 10 fueron. Entre 8 y 10. Sí, y tuvo que intervenir la justicia, el PAMI, ahí empujó y bueno, tuvieron que hacerse responsables las autoridades de la clínica. Ahí, cuando las tareas son comunitarias, lo que se impone como pena, eso es porque estuvo en el fuero, no pasó del fuero de lo civil. No. A ver, ¿no? El tema puede ser, yo no soy penalista, pero cuando a uno lo condena puede tener 3 tipos de pena. Prisión, multa e inhabilitación. Antes, en el proceso penal, puede haber, creo que lo que está hablando es de la probation. La probation, y también una tarea comunitaria. Pero no es una pena, fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Es un acuerdo. Bueno. ¿En qué caso es la inhabilitación? Digamos, ¿cuál es la gravedad de un hecho para que se llegue a la inhabilitación de un profesional? La inhabilitación y la multa son penas accesorias a la prisión. Eso hay que aclararlo. Es decir, no se puede condenar a alguien a la inhabilitación por sí sola. Se condena a la prisión. Tiene que ver, por ejemplo, en este tipo de casos, podría ser de una condena de cumplimiento, ya sea efectivo o condicional, por un homicidio, una lesión culposa. En caso de que se acredite esa culpa del profesional, se puede pedir como pena accesoria, y el juez lo puede conceder en ese sentido, la inhabilitación por tiempo igual o por un tiempo menor al de la condena. La multa muchas veces tiene que ver con cuestiones económicas, por ejemplo, en delitos de corrupción, que además también puede ir acompañada de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pedro, pero por ejemplo ese caso que todos conocemos de que le amputaron la pierna que no correspondía, ¿eso no entra una inhabilitación al médico? Pero esto está recién en la etapa de instrucción. En caso de que haya una condena, de seguro el fiscal que intervenga, y en caso de que haya un querellante, además de la condena, pedirá una inhabilitación. El caso que se dio acá fue el de Crespo, donde un médico se equivocó muy feo, estirpó, creo que un ovario. No, el riñón. El riñón. Creo que tenía un tumor a la chica. Un tumor en el pulmón. Se equivocó, feo. Y terminó. Y lo condenaron ese médico de Crespo. Sí. Tenía que, a una joven de 17 años tenía que extirparle un riñón. Un tumor. Un tumor en el pulmón, perdón, y le terminó extirpando el riñón. Ginecológico era el riñón. Yo lo que estuve leyendo que hay muchos casos de mala praxis en la parte ginecológica y en la parte de anestesia, que la mayoría son por ahí. Bueno, hay una estadística de las obras sociales que dicen que entre el 70 y el 80%, de esto decía el informe de los profesionales médicos hoy, tienen o han tenido algún caso de demanda a lo largo de sus carreras. Esto es un número alto, lo cual supone, no quiere decir que todas sean de gravedad o todas las demandas por las malas prácticas médicas son de gravedad y son consideradas. Por supuesto, hay distintos grados de lesiones que se le producen y distintos grados de gravedad. Por ejemplo, si a la persona le extirparon, le cortaron la pierna equivocada, yo creo que inclusive ahí hay casi una lesión objetiva. Se ha equivocado en un resultado el médico y le ha extirpado una pierna errónea. ¿Qué quiere decir una lesión objetiva? No una lesión, una responsabilidad objetiva, porque independientemente de la intervención quirúrgica, tenía que extirpar determinada pierna y extirpó otra. O sea, se equivocó. No hay mucho que investigar. No hay mucho que investigar, y es como que una responsabilidad objetiva del médico. No va a poder decir, no, porque se me complicó porque es un riesgo propio. No, extirpó mal una pierna, o sea, las circunstancias. Digo, ahí la responsabilidad última es la del médico, porque también podríamos hablar de un trabajo en equipo. Yo no sé cómo es, pregunto. Y como que le marque. En el caso de Débora Pérez Volpi, se están tirando la pelota entre haciendo copita con el anestesista. Por eso. Siempre hay un jefe de quirófano. Realmente eso va a ser un caso por eso. Para la información de ese caso de la pierna equivocada, el cirujano argumenta que el traumatólogo le dio equivocado el miembro a amputar. Le indicó. Le indicó mal el miembro que tenía que amputar. Por eso, digo, en general le dijo amputar al izquierdo y en realidad era el derecho.
Pero lo que pasa es que uno lo escucha así, ¿no? Estamos hablando de una lesión de por vida. De una lesión de por vida, además de una persona que no se sabe qué le va a pasar con la otra pierna. Porque era diabética. Ahora, no, pero porque la ahora... nena, Lalo, la nena de Crespo se murió. Bueno, sí, no terminamos ese caso. La nena, esto fue a los 17 y a los 27, 10 años después terminó, porque por supuesto tenía una insuficiencia renal y terminó falleciendo. ¿Cómo es para los médicos el trabajo en equipo? Al menos en la experiencia que ustedes tienen en el Hospital de la Baxada, porque siempre se termina pensando, bueno, pero como no hay una sola persona en un quirófano, no está solo el médico, digo, a él también le llega información de quién es ese paciente que probablemente nunca vio y que tiene que ir a hacer lo que otro equipo médico también se supone que le dice que tiene que hacer. Mira, nosotros tenemos dos características, dos casos. Primero, que el trabajo en equipo claramente en la medicina, más hoy cuando hay una especialización muy alta, un nivel de especialización muy alta. De hecho, fíjate que recién los abogados decían, yo soy penalista, yo soy esto, yo soy aquello. En la medicina pasa parecido. Yo soy traumatólogo, pero hago solamente miembros inferiores. Yo soy traumatólogo y me especializo en columna. Digamos, yo soy neurocirujano. Hay una especialización, por lo cual el trabajo en equipo es muy necesario. Porque además los pacientes, las formas de vida que tenemos son complejas y van generando patologías cada vez más complejas. Cuando vos llegás a un determinado paciente, no es que tiene una cosa, tiene varias problemáticas que inciden en su trabajo. Eso por un lado, es decir, el trabajo en equipo es necesario y en nuestro caso lo vemos, es como fundamental. No se puede, es una de las condiciones para estar dentro del hospital, es que trabajes en equipo. Nosotros no podemos tener un gran médico que sea el mejor de todo y no trabaje en equipo porque no puede funcionar. Y el otro tema que para nosotros es fundamental, nosotros tenemos historia clínica digital. Entonces, el paciente... ¿Sabes qué te iba a preguntar justo por eso? Nosotros estamos cumpliendo en estos días 70.000 historias clínicas digitales en Paraná y la región. Es una cosa gigante, pero tenemos 70.000 historias clínicas donde, por ejemplo, yo, vamos a suponer que un día entro al hospital y necesito hacerme una cirugía, el médico con mi DNI tiene todo mi historial, tiene qué laboratorios me hice hace 3 años, qué problemas tuve, qué pasó con mis papás. Entonces, nosotros tenemos un esquema clinicalizado, que muchas veces cuando el paciente viene de afuera, lo invitamos o le pedimos que lo atiendan nuestros médicos como para poder hacer una primera entrevista con toda la historia de la persona. Entonces, eso te permite mucho menos problemas, porque si vos un paciente, te imaginas que este paciente tiene 10 problemas y lo pasás con un papelito donde escribiste uno, el próximo cree que tiene uno solo. Todavía pasa hoy, y sé que hay un esfuerzo de la autoridad de salud para modificarlo, hoy pasa en San Roque y también en San Martín, andan con los papelitos ahí. Por eso, pero digo, es muy difícil trasladar ese sistema que parece que tiene que ver con la administración, con la gestión, a los nosocomios de Paraná. Mira, yo creo que es posible. Hoy el Ministerio de Salud, y en esto la ministra Sonia Velázquez ha hecho un trabajo realmente minucioso, una persona que conoce mucho el sistema de salud, es un sistema que durante muchos años se ha acostumbrado a determinados vicios que no. Nosotros cuando largamos con la historia clínica digital nos decían, la persona que lo reciba no va a querer escribir. El médico no va a querer escribir, ¿qué? Porque... Y la verdad que primero no pasó nada de eso, a veces era grave, porque nosotros en un momento decíamos, che, si esto es verdad, todo lo que nos dicen, no vamos a poder hacer nada. La verdad que jamás tuvimos problema, y de hecho todo mejor. De hecho los médicos van haciendo ateneos y van haciendo apoyo clínico para decir, che, escribamos mejor de esta manera, escribamos mejor de esta otra manera, y cada vez se va alimentando más. Mejor para el médico mismo incluso, ¿no? No estamos hablando de un beneficio para el paciente lo que pasa solamente. Es que ellos empezaron de cero, con una estructura nueva, con equipos sofisticados. Totalmente. Empezar de cero ahí en el San Martín, en el San Roque, bueno, es un poco más difícil. Ahora volvemos con eso, Carlos. Hay muchos mensajes de ustedes que queremos leer también. Soy usuaria del Hospital de Salud Mental y la verdad que es excelente la atención. Ahí te tratan como lo que somos, verdaderas personas. Soy Marianela y los estoy escuchando con mucha atención. Buenas noches, soy Griselda. Les cuento que yo he estado varias veces internada en el San Martín. Mi experiencia ha sido de muy buena atención. Es verdad que tal vez se tarda bastante y está un poco desorganizado el tema de los turnos, pero una vez que estás ahí dentro, te encontrás con los mismos profesionales que atienden también en las clínicas más especializadas y te tratan muy bien, desde el cirujano hasta el enfermero o el dedicado a maestranza. Hola, buenas noches. Trabajé en una clínica de Paraná. Lo que les voy a contar no es inventado, ni mucho menos. Hay médicos que entran con los celulares a quirófano. ¿Para qué? Me estoy preguntando. Eso es un elemento de distracción. Puede causar
la muerte al que va manejando y se distrae, y también al que está operando y se distrae. Hola, buenas noches. No voy a dar nombres, pero conozco la situación de una clínica donde el que limpia es el mismo que media hora después está sirviendo la comida. Y salvo que la ropa sea del mismo color, es exactamente el mismo uniforme. ¿Esto de alguna manera no contribuye a la mala praxis? Hola, buenas noches. Opino que hay médicos y médicos. La mayoría de los que atienden al PAMI, por ejemplo, ni la presión le toman a los pobres viejitos. En el interior, los del PAMI son apenas un número. Soy Nidia. Hola, buenas noches. Quiero saber si el abogado que está allí presente tiene un familiar cercano que es un prestigioso médico. Hola, buenas noches. Creo que cuando dejemos de querer hacer más de lo que el tiempo, la cabeza nos dé, las cosas van a mejorar. Médicos eran los de antes, hoy muchos lo eligen por una cuestión cultural, de prestigio, pensando que en poco tiempo se van a llenar los bolsillos de guita y no debería ser así. Bueno, este es el segundo mensaje que aparece en ese tono. Sí. En la tanda anterior de mensajes también. Del tema comercial, si están queriendo abarcar más de lo que pueden, lo que deberían. Carlos arrancó contándonos en realidad cómo es la situación para poder llegar a tener un sueldo hoy. Que ya vamos a hablar también, a los que puedan contarlo, de cómo es esa situación. Después, respecto, supongo que se referían a un familiar tuyo, Jorge Goñán. Puede ser. Con respecto al... Puede ser por mi papá. ¿Por tu papá? Puede ser. Claro, debe ser. Bueno, gente, tenemos que compartir una pausa urgente. Este tema es muy importante para nosotros, están mandando muchísimos mensajes, síganlo haciendo porque ya lo ven, funcionan para nosotros como disparadores y nos enriquecen, por supuesto, el debate. Es un tema muy importante, es un tema delicado que vamos a seguir tratando en otros programas también con otros protagonistas, para conocer de cerca de qué se trata la mala praxis, más allá de la práctica médica mala o errada en sí, sino en el contexto del sistema de salud público, al menos actual. Pausa breve, ya venimos. Bueno, estamos hablando de malas prácticas médicas o de mala praxis, como le solemos decir. Nosotros estuvimos hoy con la mamá de Clara, ella es Mara Giorello. Bueno, Clara fue justamente esta niña que en el 2014, cuando tenía 4 años, asistió al Hospital San Roque 4 veces consecutivas y la hacían volver a su casa. El médico fue Ricardo Aldao, fue absuelto en la justicia, esto hay que decirlo también, si bien la medida está apelada, ya vamos a hablar con Pedro de esto también, pero hoy se cumplen 5 años del fallecimiento de esta pequeña que estuvo hasta último momento luchando por su vida. Nosotros pudimos tener hoy la palabra de la mamá, mira. Primero la llevé en febrero, no me acuerdo bien la fecha, porque ella se acercó y vomitó y la llevé y nos atendió el doctor. La miró y le dijo que tenía angina y la mandó a mi casa diciéndole que haga reposo. Después la abuela la notó mal y la llevó al hospital y ahí le dieron amoxicilina y otro remedio porque tenía angina. Después la llevamos, el papá la volvió a llevar y le dijeron lo mismo. No estaba bien, no comía, no hacía, dormía solamente, no hacía nada. Entonces el lunes la volvimos a llevar y me dijo que tenía una angina, ella tenía los labios partidos, ya no la veíamos bien, ya no reaccionaba, no se movía, no hacía nada. Ella no caminaba ya. Cuando te mencionas, ¿no? ¿Quién sería el responsable en ese momento? El doctor Aldao, pero el papá le dijo que nosotros no nos íbamos a ir, que la internaran. Él la internó y eran las 8 y nadie venía a verla. No venía nadie. Y después empezó a convulsionar. No sé cuánto tiempo estuvo convulsionando, pero a nosotros nadie nos decía qué estaba pasando. Y bueno, ahí nos atendió ella, la misma que nos daba el parte en terapia, y nos dijo que ella no se casaba con nadie, que si esto terminaba mal, que hiciéramos una denuncia. Yo lo miré a Eric y le dije que denunciáramos. Nos dicen que
que ella tenía muerte cerebral. Nos habla el cucayer, no fue nadie del hospital, fue el cucayer el que nos habló a nosotros, que no había nada que hacer, que ella tenía un daño irreversible, que le había afectado los órganos. Ellos, al medicarla a la guardia, el virus se desparramó por todo el cuerpo, que ella respiraba por la máquina. Y nos fuimos y Eric llamó por teléfono, yo le dije lo que había pasado, él estaba denunciando a la fiscalía y a la tarde habían hecho un allanamiento. Llegamos y a las 9 nos llaman que ella había fallecido. Y bueno, después vino la policía, la morgue policial y se llevó el cuerpo. Y un día me informaron a mí, una tercera persona, que la autopsia estaba allá acá en Paraná. Yo me fui a tribunales y ellos me dijeron que no estaba. Después fui 2 o 3 veces más y me dijeron que sí, que estaba traspapelada. Ellos archivaron la causa, no investigaron, nunca me llamaron a declarar a mí, a Eric, a nadie en mi familia, que eran los que estaban. Había otras médicas que figuraban que ellas las habían atendido a Clara en la guardia, pero ellas presentaron que ellas estaban de viaje fuera del país esos días, que estaban fuera del país. Entonces, ¿quién atendió a mi hija esos días que supuestamente el doctor no la atendió? 5 años pasaron y llegó el juicio, que la justicia nos dio vuelta la cara. Dos veces, porque cuando archivaron y cuando dieron la sentencia. A mi hija nadie me la devuelve y nadie paga el sufrimiento que ella tuvo, como gritaba del dolor de cabeza, y lo único que quería era volver a mi casa. Era mi primera hija, mi primera vida. Me arruinaron la vida. Yo la pasé muy mal todo este tiempo. Cuando ella murió yo no podía dormir de noche. Y quiero decir algo, también hay otros casos que denunciaron a varios ginecólogas, cirujanos por mala praxis, y la justicia no escuchó y no investigó. Bueno, es muy doloroso obviamente el testimonio. Yo no imagino tampoco, si hago el ejercicio o si todos hacemos el ejercicio de ponernos en la piel también del médico, ¿no? Que atendió a esta pequeña, tampoco creo que sea nada agradable. Si bien supongo que los médicos también están más acostumbrados a enfrentarse a estas situaciones, pero no es deseado para nadie. Yo tuve una sentencia ahí, a mí me pareció inadecuado que algunos médicos se rieran y salieran a... ¿Cómo se rieran, Javier? Se estaban riendo ahí afuera, médicos del San Roque, y felicitándolo al doctor Aldao, que tuvo, me parece, la altura de bien de decir, esto no es para festejar. Claro. Acá fallece una persona, él se lo declaró insulto, pero estaba también muy mal. Y yo todavía me quedo con las palabras del doctor Alejandro Canepa, el presidente del tribunal, cuando criticó severamente, quiero sacar de la responsabilidad a la querella, a la fiscalía y al juez que inició la causa. No se dieron cuenta que en el expediente había un tal Hernán, dice, no se sabía qué médico era, no había un seguimiento del tratamiento de la criatura, hubo falencias, parecían más bien errores a propósito que se habían tomado. Fallos del juez de instrucción. Claro, exactamente. A mí me llama la atención de la historia. Yo voy a la Guardia del San Roque con mis hijas y me llama la atención que no hayan surgido alarmas de la gran cantidad de personas con las que uno se encuentra, enfermeros, médicos, profesionales. No estaban porque era un expediente, Luz. Entonces ahí es donde critica al fiscal y al juez, dice, ¿cómo no van a identificar a las personas que intervinieron en la guardia o en las salas donde la atendieron a la Sin embargo, chica? Mara dice, ¿no? La mamá de Clara en un momento dice, a nosotros nos recomendó hacer la denuncia a una médica del hospital San Claro, Roque. pero la guardia misma es un lugar muy habitado, con mucha concurrencia de profesionales. Pero digo, evidentemente esta médica fue testigo de lo que le estuvo pasando. No, eso, ¿no? pero eso ya fue, me parece, estaba una etapa más internada en la adelante. terapia. Hay algo que a mí no me cierra, no sé, Pedro, si vos me podés ayudar.
Ahí cuenta que fue varias veces. ¿Siempre lo atendió el doctor Aldao? Si vos vas a una guardia, ¿no cambia el médico que tuvo la mala suerte de que siempre le tocó el mismo médico? Bueno, a ver, es un poco la discusión de la sentencia y del juicio en general. Según los familiares, y obviamente yo creo en la palabra de los familiares, en las 4 oportunidades estuvo Aldao. En una no atendió él directamente, sino un residente con el control de ella, con el control de Aldao, y fue la oportunidad donde se los medicó y se le diagnosticó angina y se le dio amoxicilina, etc. Claro. El juez decidió creerle a la historia clínica y a la prueba documental que obraba en el expediente y dijo, en cierta medida, digamos, de que no estaba acreditado que haya sido total responsabilidad de Aldao, porque, entre otras cosas, tildó por ahí de inconsistente o que había ciertas congruencias o datos no tan precisos por parte de los relatos de los familiares, en lo cual, obviamente, como dije, yo apelé esta decisión porque me parece sumamente agraviante cargarle a los familiares la responsabilidad de tener que acordarse detalle por detalle a qué hora, en qué momento, si era un viernes, era un sábado. Y sobre todo, cuando, a diferencia de lo que explicaba Carlos recién, lamento que el San Roque en ese sentido no haya tenido la organización administrativa que tiene tal vez la Baxada. Y a mí, yo no voy a poner en palabras de los profesionales que están en el San Roque, pero a mí ellos mismos me han dicho esto es una lucha constante con el Estado. Es decir, en esta historia clínica, entre otras cosas, figuraba una atención de un médico a Clara 4 o 5 días posterior a que se murió. Entonces me parece sumamente deficitaria la prueba y por eso también yo lo apelo, digo, se le está dando mayor credibilidad a una prueba documental totalmente deficitaria, como decía también acá Javier, donde por parte tenemos cierta medida un sistema informático donde se le adjudicaba la atención a ciertas médicas que presentaron certificados de que estaban fuera del país o que estaban de licencia, y por eso fueron sobreseídas en la instrucción. Y también que después, por ejemplo, pasó a la terapia, a la sala de cuidados intermedios, con un estado de somnolencia y después cuando se la recibe se pone estado febril. Por ende no se toman las alarmas que se debían tomar. Digo, ahí es donde me parece que hay una cierta inconsistencia. Yo después no critico al juez en su evaluación. De hecho, el fallo es fundado. No comparto la apreciación que hace. Pero sí creo en esta cuestión de que haya sido el doctor Aldao o hayan intervenido otros también, hay una cuestión deficitaria en el seguimiento, y eso lo dijo el mismo juez, en el seguimiento de las atenciones a Clara. Es decir, nunca se estableció cuál fue el diagnóstico de la primera atención, la segunda, la tercera, qué se hizo. Incluso no se pudo confiar en eso. Y la Corte, el perito, esto es importantísimo, el perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que en la provincia no ha habido un caso que llegue hasta esa instancia, dijo que la información de la prueba documental y de historia clínica es totalmente deficitaria. Pedro, pero se entiende, y estamos hablando, por supuesto, vos estás hablando de la cuestión deficitaria del Hospital San Roque. También hay que decir que en el Hospital San Roque, digo, para que esto también quede, digamos, nobleza obliga, hay que decirlo, ¿no? El Hospital San Roque atiende cientos de miles de casos por año, en donde sí, evidentemente, la historia clínica se puede llevar de forma correcta. Se hacen intervenciones, entonces, lo cual creo que es más llamativo de qué es lo que sucedió en este caso. Digo porque me parece que tampoco queremos hacer o dejar un paño de duda respecto de la atención que se da en un lugar. Hubo una cadena de errores, por falta de protocolo, que llevaron a no descubrir quiénes fueron las personas que intervinieron en el proceso de atención. Directamente no poder... Quedó el último orejón, o el primer orejón sería el doctor Aldao, que él entiende que no encuentra la responsabilidad. Él cree que el sistema de los médicos que atendieron el que fracasó. El tema es que no pudieron identificar a los médicos. No se pudo identificar, sí. Ana, perdón, querías decir algo. No, que los mismos televidentes decían de la buena atención que han recibido tanto en el San Roque como en el San Martín, pero como dicen todos, siempre hablamos del caso... Por eso digo, pero aparte de esto, es realmente la muerte de una nena. Si tenemos que hablar de la cantidad de casos donde se ha acertado el diagnóstico y se ha salvado vida, comparado con el caso de Clara, donde no se logró, tenemos que decir que la atención en el Hospital San Roque es de excelencia. Ahora bien, yo digo, es sumamente mejorable y tal vez si hubiésemos tenido un sistema de administración y de seguimiento de la historia clínica, tal vez este caso no hubiese terminado como terminó. Claro. Jorge, ¿hay tantos casos como se dicen o no? ¿Podemos volver a esa pregunta? ¿Vos qué crees? Yo creo que no hay tantos casos como se dicen. Puede haber muchas denuncias y muchas acciones, pero no estoy seguro de que realmente haya tantas condenas en sede civil o en sede penal con los médicos.
Una cosa es que haya demandas, porque uno puede creer que existió una mala práctica. Pero de ahí a que se compruebe y a que se condene, me parece que hay un ¿Cuáles son las dificultades para conseguir una condena en un caso, en una demanda por mala praxis? Yo creo que la principal dificultad es un dictamen médico que avale la mala práctica médica, justamente. Es decir, puede ser que dentro de la ciudad o existan dificultades y entonces se hace difícil obtener un dictamen. ¿Qué es lo que hace, perdón, el médico legista? No, el médico legista es un médico de tribunales que opina ante determinado requerimiento del juez y que tiene conocimientos mínimos para poder darle una explicación que el juez y la parte... Yo entiendo con el diagnóstico del fallecimiento, por ejemplo, una persona certifica si es así o no. Sí, ojo que lo más grave incluso en este caso es porque el perito forense en este caso hace un análisis sobre la documental que acredita, o sea, es decir, sobre la autopsia, sobre la historia clínica, etcétera. No tiene la posibilidad de atender en caso como si fuese una lesión. Al lesionado, por más lesionado que esté, vos lo podés atender y evaluar a ver cuál es su condición, si realmente se causó un gravamen o no. Ahora, en este caso se hizo una pericia sobre la documental que el mismo juez dijo que era deficitaria. Y ha cambiado en tribunales algo que lo deben saber mejor que yo los abogados. Fallece una persona y inmediatamente se hace la autopsia, para evitar cualquier tipo de complicaciones. Porque antes no era obligatoria la autopsia. Ahora sí, fallece una persona en el San Martín, por ejemplo, lamentablemente falleció una persona que todos queríamos, el señor Iturain, se ordenó la autopsia, para ver si era el mismo, coincidía el diagnóstico de los médicos de tribunales con el diagnóstico de los médicos del San Martín. ¿Seguimos teniendo como pacientes esta actitud de lo que dice el médico es palabra santa, o con toda esta cuestión de que podemos acceder a información a través, hay que decirlo, de Internet, de Google, aunque muchos médicos se enojan cuando les decís busqué en Google o leí en Internet tal cosa, que es real y está bien que se enojen, pero pasa, y yo creo que lo hacemos todos en un punto, hacemos como nuestra propia interconsulta, ¿no? Con el médico online, no sé con quién, en lo mejor de los casos con muchos. ¿Qué cosa? El médico online. Claro. Sí, se puede consultar también. Pero es un médico real que está del otro lado. Sí. Ah, está bien, pensé que me hablabas de algún sistemas que tienen cargadas información. IBM tiene Watson, un médico que funciona con no sé cuántas consultas enEstados Unidos. Yo no me imagino estar en terapia intensiva con un familiar muy grave y estar consultando en Google a ver si lo que me dice el médico... pero si vas una, dos, tres veces a un médico por un tema y seguís sintiéndote más o menos igual... Ya desconfiar de todo. Sí, no hay que hacerlo, pero yo he solucionado pequeñas cosas sin ir al médico con Google. Obviamente que no lo recomiendo. No nos metamos ahí por la computadora. Es como automedicar. Y con la computadora que te está revisando. Señora, no haga eso en su casa. Chicos, no hagan eso en su casa. No vamos a desarrollar, pero ¿saben a qué me refiero? Digamos, si eso también de alguna manera le ha quitado algún tipo de autoridad a la palabra del médico o a la forma en que el médico tiene que, o se encuentra, que tiene que enfrentarse a la realidad después de recibido. No sé si es exactamente lo mismo que muchas veces cuando se habla de estas situaciones de mala praxis y más, primero hay que decir una cosa, genera un poco de pánico. Y a mí me parece que hay que llevar tranquilidad en ese sentido. Cuando fue el caso de Débora Pérez Volpin, la misma clínica dijo que se habían suspendido muchísimas intervenciones de ese tipo y de estudios. En todo el país, Lalo. En todo el país. En todo el país. Ah, ¿en todo el país? En todo el país. Yo le bajaron cuento la cantidad de endoscopías. Me dice lo mismo que Pérez Volpin hace unos días. Sí. Pensé que era algo más complejo, la verdad, que espectacular, ninguna molestia, ningún síntoma, muy buena atención. Es muy sencillo. Simple, muy sencillo. sencillo. Yo fui con mi madre hace poco a la clínica Modelo a hacer una endoscopía. La acompañé, que se hizo una endoscopía a ella y algo ambulatorio de 1 hora y media, hasta estábamos de vuelta saliendo. Claro, sin ningún pero dolor, yo sé. nada, Por otro lado, también es entendible el temor o el pánico. Si yo me entero hoy a la mañana que sucede algo en una clínica y tengo que ir a esa clínica por lo mismo... No, suspende el turno. Suspende, ¿no? Es como cuando se cae un avión. Es Yo como también. cuando se cae un avión, se contratan mucha cantidad de vuelos o se suspenden vuelos porque la gente entra un poco en pánico. Totalmente, pero sí, Ana. Yo quería contar una experiencia en relación a lo que decía el señor de los médicos con teléfono y vuelvo a repetir, no generalicemos, hay médicos buenísimos. Totalmente. Pero bueno, hay otros que no son tanto. Hace muchos años cuando yo tuve a mis hijas, uno está el médico y entra el pediatra para recibir el bebé. Se puso a hablar, por ejemplo, del número que había jugado la quiniela, ¿entendés? Y vos ahí pariendo. Claro. Hay de todo. Ese señor que dice que también le entró, no sé si era una cirugía o algo con el teléfono, hay de todo. Y
Y hay buenos también. A mí me parece que en este programa, por supuesto, no queremos ni criminalizar a los médicos ni nada, sino tratar de entender de qué se trata la mala praxis. Pero cuando decimos, y lo dijimos varias veces en el programa del día de hoy, no dudamos de la idoneidad de los médicos, ¿vale decir o es escandaloso decir está bien hacerse la pregunta y dudar de la idoneidad del médico que me está atendiendo? Yo consulto. A ver, siempre hay una... Digo, porque es una cosa que no se suele decir. Están muy bien capacitados los médicos. Si uno va al médico de confianza que tiene de hace años, uno se pone un poco a las... ¿Cuántas veces hoy alguien se atiende con el médico de confianza de toda la vida? Con el doctor Carlini, yo lo digo con mucho cariño. Bueno, no, pero es verdad que hay también especializaciones, uno va a un clínico y lo derivan a un especialista. Bueno. Digamos, hay más información, hay más posibilidades de ponerse en las manos de diferentes profesionales. Claro, totalmente, pero es que cuando... Del médico de pueblo, aquel que nadie va a dudar, bueno, ¿qué vas a dudar si no te queda otra opción tampoco? Claro, lo que pasa es que... El pueblo generalista, por lo general. Sí, claro, exactamente. Claro. Esto que está planteando Luz me parece que hace que uno también se encuentre en ese momento con distintas perspectivas de los médicos. Si tenés que visitar a uno por un lado, a otro por el otro, cada vez hay más especialidades. ¿Y qué pasa cuando las opiniones de los médicos no son las correctas ni en la primera, ni en la segunda consulta, ni en la tercera? A ver, creo que vos podés diferenciar dos etapas que vos vas a consultar. Una vez cuando es el control de salud o el control del niño sano, que son determinados controles que los médicos van generando o se van haciendo determinadas revisiones para verificar que esté todo bien, digamos, que esté creciendo un niño o que tenga determinados controles. Y otras cosas que son cuando se detectan alguna patología, cómo se van tratando. En esos casos, para nosotros es más común que en el caso de una patología específica haya interconsultas. Y por lo menos nosotros en el hospital, para nosotros es súper positivo. Es muy común que el médico entre y diga, tengo este problema, y el médico automáticamente levante el teléfono o se levante y vaya a buscar el otro médico y hagan ahí mismo una interconsulta entre 2 o 3. Incluso también se llegan a hacer con la telemedicina algunas consultas de casos específicos a especialistas que tienen más cantidad de casos en otros lugares. Por ahí yo creo que la información en la medicina hay dos partes. Una de la sobreinformación, porque muchas veces la gente busca en Google y sale lo que el primer buscador te quiso decir, que puede ser algo realmente bueno o puede ser realmente un desastre. Errado, claro. Cualquiera de las dos cosas. Claro. Y en ese caso, juega un poco complejo. Y también juega complejo en este caso, a veces, el uso de las redes en determinados médicos y demás, porque también a veces la estigmatización de determinados profesionales en una red social o con el uso de la internet y la masividad, hace un problema muy grave, que es cuando te condenan un médico o te condenan una práctica por algo. Claro. Después de eso no lo podés levantar más. Condenado socialmente. Gente, Carlos, perdóname, no hablamos de fechas. ¿Cuándo podemos decir que el Hospital de la Baxada va a tener el sistema de internación, el área de internación? Es un deseo. Capaz que da para otro programa entero. Es un deseo, el gobernador digamos, hay un hartazgo. Te diría que el gobernador en la asamblea, en la apertura de la asamblea, que es el momento, uno de los momentos más importantes de la provincia, fue clarito. Le dijo, señores, terminen el Hospital de la Baxada o entréguenselo a la provincia y lo terminamos nosotros. Y no pasó ninguna de las dos cosas. Está en manos de PAMI. Es un problema. Claro, el terreno fue de la provincia y lo construyó PAMI. Claro. Y falta muy poquito y en términos de plata... Está bueno una cosa muy chiquita. Cortito, más allá Mariano, de todas las campañas electorales, ningún hospital en el mundo se construye en menos de 2 o 3 años, porque son muy grandes y porque tienen que entregarlos absolutamente a prueba de todos los fallos. Este hospital llegó a estar en un 95% y es uno de 8 hospitales del Bicentenario que se dejaron. Este es el que más avanzado está, pero es uno de 8 hospitales que quedaron muy cerca de ser terminados y en estos 6 años no fueron terminados en todo el país. Raro lo que, gente, no quiero que en el final de este programa que hemos dedicado a tratar de entender el sistema de salud en general, la situación socioeconómica, política, ¿no? también de los médicos en la que están inmersas en el día de hoy, termine de verdad con una cuestión política. Sí sería ideal para todos nosotros que el Hospital de la Baxada, como todos los hospitales que se empiecen, se terminen. Y no solo que se terminen, sino que como conclusión, me parece que también hemos sacado una de tantas en este programa, es que funcione, que es una de las cosas tal vez más importantes a que algo se termine. Que se le dé funcionamiento, continuidad y control. Porque de eso hace el sistema de salud que todos necesitamos hoy.
Este programa va a dar para más, vamos a seguir hablando. Gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a todos ustedes por los mensajes. Disculpas porque han sido muchísimos, no pudimos leer todos, pero recuerden que en el11.com van a encontrar ahí colgadas las opiniones que tuvieron para con el programa del día de hoy. Gracias a Mike Sandy Hombres por el look de todos los días y a M Peluquerías en Misiones 15. Mañana nos vemos de nuevo a las 21:30. Gracias.